Amén, hermanos. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Génesis 37. Y vamos a ver esta historia maravillosa que aquí inicia, hermanos. Digo, ya hemos recorrido los 36 capítulos de Génesis y han sido maravillosos. ¿Cuántos se han gozado con la palabra de Dios? Todo lo que nos ha enseñado Génesis ha sido maravilloso, hermanos. Y hoy no va a ser la excepción. Así que vamos a ver la historia de Jacob, de José y de sus hermanos. Luego de haber enterrado a su padre, Jacob permaneció en la tierra prometida. Y dice el versículo 1 del capítulo 37, y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. No es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija, siempre está de camino a otro lugar. Esa es la diferencia. No tiene una morada fija. Nosotros somos peregrinos aquí en esta tierra, fíjese. Porque nuestra morada, ¿dónde está? En los cielos. Nuestra morada ahí está, en los cielos. Amén. Es necesario tener entonces en este camino, en esta vida que el Señor nos ha dado, tener luchas para estar sanos espiritualmente hablando. Cuando no hay conflictos, cuando no hay luchas en nuestro caminar, hermanos, va a haber una tendencia, ¿sabe qué? A aflojar, a dormir espiritualmente. Cuando no hay conflictos y todo va bien, hay una tendencia entonces de aflojar, de no estar, hermanos, empeñados en buscar el rostro de Dios. Así que los problemas, las luchas nos mantienen alerta y nos ayudan, nos obligan. Fíjese cómo lo dije, nos ayudan, los problemas nos ayudan. A lo mejor para alguien pueda decir, ¿cómo que nos ayudan? Los problemas a mí no me ayudan. No, hermano. Desde el punto de vista que Dios dice, esos problemas, esos conflictos, le van a ayudar. Porque todas las cosas nos ayudan, ¿qué? Para bien. Todas las cosas, a los que amamos al Señor. Amén. Pero necesitamos pasar por pruebas, por conflictos en nuestra vida, y nos van a ayudar a buscar a Dios en todo momento. Así que Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Cuando Dios le confirmó a Jacob en Betel que él heredaría la promesa hecha a Abraham y a Isaac, él ya no tuvo que seguir peleando para obtenerla. Jacob solamente reposó en la promesa de Dios que ya le había dado y sabía que sus hijos la heredarían. Así como Abraham, entonces Jacob reposó en la fe en Dios de esa promesa. ¿Cuántos reposan en la promesa que Dios nos da? Primero, tenemos que buscar un lugar en donde estar para recibir alimento espiritual. ¿Usted está contento en el lugar donde Dios le ha puesto para recibir alimento espiritual? Pues todos dicen amén. Si no, dicen, pues si no, no estaría aquí, ¿verdad? Pero sabe, no todos estamos conscientes. Por eso es, hermanos, en que hacemos hincapié que no es bueno estar de iglesia en iglesia como chapulines. No, hermanos, eso no trae bendición. Necesitamos echar raíces y trabajar y estar en un lugar para aprender, para recibir el alimento espiritual en nuestra vida, que es tan importante. Y estar, hermanos, en reposo. Jacob ya no tenía que estar peleando por esa promesa que el Señor hizo. Ya había peleado también, pero él solamente reposó en esa promesa que Dios le había dado. ¿Recuerdan cuando tuvo esa lucha con ese ángel? Y Dios lo bendijo, recibió la promesa.
y así él estaba seguro que sus hijos la recibirían. ¿Cuántos están seguros que sus hijos van a recibir esa promesa? Amén. Yo sí. Yo sé que si mi esposa y yo partimos con el Señor, mis hijos van a heredar esa bendición, esa herencia espiritual, esa bendición, si ellos lo buscan, si ellos no se apartan. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe que el Señor bendice a sus hijos, aunque a veces sus hijos a lo mejor no vienen, su familia no viene? Por usted reciben esa bendición. ¿Sabía usted eso? Alcanzan misericordia, amén. Dice ahí en Hebreos 11, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Está hablando de Abraham. Dice, coherederos de la misma promesa. O sea que Isaac y Jacob, así como Abraham la recibió, después sus hijos Isaac y después su hijo Jacob, y así Jacob para sus hijos José y toda su descendencia. Amén. Y bueno, a partir de este capítulo 37, Génesis narra la historia de los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, las cuales van a llegar a formar la nación de Israel. Versículo 2, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Qué dice? E informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Sabe que la historia de una persona sigue en sus hijos? Así es. La historia de una persona, sea como sea, si fue bueno, si fue malo, si era risueño, si era buena gente, si él tenía el don, como dicen, el don de gente, que para todos tenía la mano extendida, que era amigable. ¿Sabe que esa historia sigue en los hijos? No siempre. Algunos hijos son completamente diferentes a los padres, pero estoy hablando de esa bendición, de la historia, de ese prestigio familiar. Ah, no, el papá de él fue un hombre así, así. O no, el papá de ese señor hoy fue bien malo. Hizo muchas cosas y se queda la historia registrada y sigue en los hijos. Por eso dice, esta es la historia de las generaciones o de la familia de Jacob. Ya vimos que Jacob encontró su reposo en la fe en Dios. Pero ¿qué pasó? Que los hijos empezaron a luchar por el liderazgo. En el capítulo 38 vamos a ver la vida de Judá. Estos dos, José y Judá, son los dos hijos más importantes de Israel. Y alrededor de estos dos nombres gira toda la historia de salvación de la familia. José llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel. Las 10 tribus del norte que eventualmente se separarían de las 2 tribus en el sur. Judá es el ancestro del pueblo judío y del Mesías, o sea, de Jesús. Entonces, la primogenitura pasó a los hijos de José. Mire lo que dice primer libro de Crónicas 5, 1 y 2. Primer libro de Crónicas 5, 1 y 2 dice, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. Y en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 2 del 37, dice José, siendo de edad, ¿de cuántos años?
17, bien jovencito. Así comienza una de las historias más notables en la Biblia. Y mire lo que encontré en un comentario bíblico. Dice, él fue amado y odiado, favorecido y abusado, tentado y confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en la vida de 110 años que tuvo José, nunca apartó sus ojos puestos en Dios, ni dejó de confiar en Él. La adversidad no hizo endurecer su carácter. La prosperidad no lo arruinó. Él era el mismo en privado como en público. Era un hombre verdaderamente grande. Por eso Dios nunca se apartó de él y José nunca se apartó de Dios. Me gustó este comentario que hicieron de José. Él era el mismo en privado como en lo público. ¿Somos iguales en el privado que en lo público, hermanos? Se nos hace aquí en la iglesia hacer aleluya, te alabo. Pero fuera de estas cuatro paredes es donde verdaderamente mostramos si somos cristianos o no. Así que José era el mismo, dentro y fuera, no había secretos. José tenía un carácter especial que hacía lo que le llaman carisma. Era un hombre carismático y lo querían, le amaban a José. Desde pequeño, a pesar de que fue de los menores, comenzó a tomar un puesto de liderazgo. Y eso era lo que les molestaba a sus hermanos, los mayores, porque resentían que su papá favorecía a José de los demás. José tuvo dos nombres. José, que significa el que añade. También significa quitará y añadirá. Y es una referencia o figura del Mesías, es una referencia o figura de Jesús. Y el segundo nombre que tiene José es Safnat Patnea, que significa revelador de secretos. José entonces apacentaba el rebaño, o sea, era un pastor. Así como Jesús, ahí en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que a través de Jacob se está cumpliendo su propósito en el mundo. El pueblo de Israel y Jesucristo fueron en el medio de Dios para bendecirnos, para bendecir a todo el resto de la humanidad, hermanos. Cuando vendieron a José, sus hermanos, que ahorita vamos a ver la historia, cómo lo vendieron, no sabían que estaban estableciendo el cumplimiento de esa profecía que Dios le dio a Abraham, ahí en Génesis 15, 13 al 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, Génesis 15, 13 al 15, dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Hermanos, el paralelo de José y de Jesús es sorprendente, hermanos. José era pastor de ovejas, Jesús fue el buen pastor. José fue el hijo amado por Jacob, Jesús fue el hijo amado de nuestro Dios, amén. Y así podemos decir muchas cosas, no tenemos tanto tiempo, si nos da tiempo al final las voy a decir. Pero bueno, ¿qué pasó con José? Los 4 hijos de las concubinas, las esposas de su padre, pues no se portaban bien. Y José habló mal de ellos ante su padre. En vez de reprenderles a ellos y a lo mejor poder aclarar malos entendidos, no lo hizo, sino que habló con su padre. Génesis 37, 3 y 4, vamos leyendo el capítulo. Dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez.
y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Se entiende entonces que, pues sí, Jacob tenía a su hijo consentido. ¿Es bueno tener hijos consentidos? ¿Por qué, hermanos? A menos que todos sean consentidos, eso me gustó. Pero, pues, la historia nos dice, la práctica diaria nos dice, la experiencia de la vida nos dice que hacemos mal cuando se consiente a un hijo, ¿sí o no? Hay hijos consentidos que les dan, o sea, que no les reprenden en nada, que los dejan hacer lo que quieran. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Sobre todo cuando, ¿sabe qué? Los sobreprotegen. Cuando no ven los errores que tienen sus hijos, o si los ven, no le dicen nada. Hijos o hijas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes, hermanos, que no debemos ser consentidores, ni tener favoritismos. ¿Un hijo va a valer menos que otro? No, ¿verdad? Tenemos que amarlos por igual. Claro, nuestros hijos nos dicen, tú quieres más a mi hermano. No, tú quieres más a mi hermana. Es tu consentida. Y no, hermanos. Tenemos que tener un límite para cada uno y mostrarles nuestro amor, siempre llamándoles la atención. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que José era el consentido de Jacob. ¿Por qué? Por varias razones que ahorita las vamos a ver. ¿Qué le hizo para diferenciarlo de sus hermanos? Le hizo una túnica de colores. No sé si usted ha visto esa obra, yo fui a verla hace muchísimo. Yo algunos, que serán unos 30, 40 años, fui a ver esa de José el Soñador, fui a verla. Y qué hermosa historia, hermanos, narrada. Si usted tiene oportunidad de ir, vaya a ver esa obra de teatro. Muy buena. Claro, hermanos, no le digo que está apegada a las escrituras, porque pues sacan muchas cosas fuera de contexto de la palabra. Pero sí está la historia ahí, sí está la historia ahí. Y es muy, muy hermoso ver cómo José actuaba. Dice la palabra de Dios que era el hijo de su vejez. Él no era el único que le nació cuando era viejo, porque también nació Benjamín, era el menor, acuérdense. Pero, sin embargo, según la tradición, fíjese lo que encontré, según la tradición, la expresión hijo de la vejez se refiere al hijo que es elegido para hacer compañía al padre en su vejez. Los demás iban a trabajar normalmente, mientras que José permanecería en compañía permanente de su padre. Eso le permitía aprender directamente de su padre. ¿Y qué pasaba? Asimilaba toda su sabiduría. Y hay varias razones por las que Jacob amaba a José. Una, la que ya mencionamos, era el hijo de su vejez. Era el hijo de su esposa preferida. Tenía mucho en común con él mismo. Jacob sabía por medio de una profecía que José iba a ser una gran persona o un grande en la historia. Pero tenían mucho de relación entre ellos. José y Jacob se parecían en muchos aspectos. Ambos tenían una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Vaya recordando la historia. Ambos fueron odiados por sus hermanos. ¿Qué tal Esaú, que ya quería matar a Jacob? Ambos experimentaron como sus hermanos querían matarlos. Ambos se hicieron ricos. Jacob era muy rico, José se volvió rico. Ambos se casaron fuera de su tierra. Ambos fueron acompañados por ángeles. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida.
y ambos murieron en Egipto. Esas son las similitudes, los aspectos que hacían que se parecieran Jacob y José. Por eso lo amaba tanto, por eso era su preferido. No es lo mismo reconocer, hermanos, las buenas cualidades de un hijo que tener favoritismo. Como padre es necesario destacar las cualidades buenas de todos los hijos y obviamente no hacer comparaciones, Las comparaciones entonces, hermanos, crean luchas, crean envidias innecesarias. Cada hijo es diferente, cada hijo tiene cualidades, dones, unos más que otros, pero esto no significa que uno sea mejor que otro. El que tiene más dones tiene más responsabilidad y hay que exigirle más. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero a tiempo. ¿Qué dije? Si usted quiere que su querubín de 56 años le obedezca ahorita, ya no va a poder. Si usted quiere que su querubín de 36 años lo quiere meter en cintura ahorita, ya no va a poder. Es desde pequeñitos que le tiene que enseñar. Siempre lo he dicho y le diré, pero siempre una buena medida, hermanos, y una cierta edad. Hasta cierta edad usted puede todavía darlo en disciplina. Claro, me van a oír los psicólogos infantiles y me van a decir, no, eso no le pongas una mano encima. Bueno, la experiencia me dice que las nalgadas que me dieron y los golpes que me dieron me sirvieron. Los de mi generación o de generaciones pasadas, ustedes díganme si sí o si no. Oye, a lo mejor estamos bien dañados que nadie me contestó, todos así. Ya no quiero recordar, hermano, ¿por qué me lo saca? Pues nadie queremos recordar, pero nos sirvió, hermanos. Aprendimos con amor. Sí, hermana. Aquí está el micrófono, deje que se lo lleven porque recuerde que estamos grabando y se oye, para que se oiga lo que dice en la grabación. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues lo que tú estás diciendo, hermano pastor, es reconocer la autoridad de nuestros padres. A mí me crió y a mi hermanito, mi abuelita, porque mi mamá trabajaba. Y sí nos corregía, y sí nos daba, pero yo bendigo al Señor por esas manos que me llegaron a dar mis nalgadas, igual a mi hermanito, pero es que nos portábamos mal, éramos berrinchudos o hacíamos cosas contrarias a la educación que mi abuelita era una persona muy educada. Entonces, yo bendigo esas manos que me corrigieron por amor. El Señor mismo al que toma por hijo lo corrige, ¿sí? Porque tiene que ser así y tenemos muchos vicios, muchas tendencias. Entonces debemos de recordar esa corrección de nuestros padres con gratitud, si no seríamos, ¿qué personas seríamos, hermanos? Gloria a Dios por Amén. Nuestros padres, por nuestros abuelitos, por los que estuvimos en manos de una abuelita como mi hermano y yo. Estoy muy agradecida con el Señor porque Él proveyó la persona ideal para corregirnos. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo puedo decir, hermanos, que yo creo que traigo la mano todavía de mi mamá marcada, aquí la traigo, de verdad. Mi esposa lo puede decir, a lo mejor sí, todavía la traes. De tanto que me dieron, pero bueno, hermanos, no sirve. El problema que Jacob tenía era que lo prefería por sobre sus hijos. ¿Y cuál fue la evidencia de que lo prefería? Bueno, pues que le regaló una túnica especial. El término hebreo que se usa para describir esa túnica es
Tonet pasim es la palabra en hebreo. Tonet pasim. La primera vez que se usa la palabra tonet en la Biblia es al principio en Génesis 3:21. Si quieren ponerlo, pero solamente lo estoy describiendo. Cuando se describe la ropa que el Señor le hizo a Adán y a Eva para cubrirlos después de haber pecado. Y otra mención del término tonet pasim se hace en el libro de Samuel, en referencia a la túnica que llevaban las hijas del rey, ahí en segundo libro de Samuel 13:10. Esta clase de túnica era usada por la realeza. También el término tonet pasim se usa en relación con la túnica sacerdotal, ahí en Éxodo 28, 40 y 41. ¿Quién usaba la túnica, hermanos? Se distinguía de los demás. Quien usaba este tipo de túnicas de colores se distinguían de los demás. Al ponerle esta túnica especial, Jacob estaba señalando a José como el hijo que asumiría la autoridad en la familia y a quien todos debían reconocer como especial. Aquí en México ya no se estila tanto, pero antes, si el padre ya no estaba, estoy hablando de la década de los 50 hacia anterior o demás, en ese tiempo, si el padre ya no estaba, ¿quién tomaba ahí la representación del padre? El hijo mayor. Y le tenían que obedecer al hijo mayor. Pero bueno, en ese tiempo entonces, Jacob tuvo ese error que hizo que se distinguiera por sobre todos sus hermanos. Obvio es, hermanos, que sus hermanos envidiaban a José. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. Después de esto, entonces, Josué tuvo un par de sueños. Más adelante usted lo va a ver. Sueños proféticos que confirmaron su destino como líder entre sus hermanos. Pero ¿qué pasó? No fue prudente. Se los contó a sus hermanos sin tomar en cuenta todo lo que sentían por él. Génesis, vamos ahí en Génesis, en el versículo 5, 37, 5 al 8. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Fíjese, y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? ¿Y qué dice? Y lo aborrecieron y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces cuando José les contó, pues llegaron a aborrecerlo más todavía. José tuvo una gran falta de tacto. Él sabía lo que lo odiaban y pues él mismo contó sus sueños y les hizo sentir menos. Bueno, ¿qué quiere decir este sueño? En pocas palabras, las gavillas hablan de una cosecha que tiene mucho que ver con la vida de José y de Cristo. La cosecha es el producto de la nueva vida como consecuencia de la muerte de los granos. Recuerde que un grano, para que nazca, ¿qué tiene que hacer? Morir. Primero muere el grano para que pueda nacer. Y cuando dice, mi gavilla se levantó, hace alusión al levantamiento de José y a la resurrección del Mesías, de Jesús, de entre los muertos. Dice, vuestras gavillas se ponen alrededor y se inclinaron. Muestra que después del levantamiento de José y la resurrección de Jesús, habría un reinado. También muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor de Jesús para obedecerle con reverencia.
y le hacen una pregunta a sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Los hermanos entendían perfectamente el sueño, el significado de ese sueño. Pero realmente un día José entonces reinaría sobre ellos y señorearía sobre ellos. También algo relevante a este sueño es que se involucran, hermanos, manojos de trigo. Y la última posición de José sobre sus hermanos tendrá mucho que ver con la comida. Recuerden que cómo llegó Jacob y toda su familia a Egipto, ¿por la falta de qué? Por la falta de comida. Pero entonces dice aquí estos versículos que le odiaron por sus palabras, lo aborrecieron. A Jesús lo aborrecieron también por lo que él decía, al igual que José. Dice en Juan 15, 22 al 25 y 17, 14, dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y en el capítulo Juan 17, 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a continuar, versículo 9 del 37. El otro sueño entonces fue similar. Dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En otras versiones dice que su padre estaba pensando en lo que había, en las palabras de José. Estaba meditando, estaba pensando en qué le había dicho, qué significaría eso. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Entonces, si José fue imprudente al contar el primer sueño, sabiendo que a sus hermanos les molestaría mucho, pues fue peor compartir su segundo sueño, especialmente porque no solo se ponía sobre sus hermanos, sino también ahora sobre su padre, sobre su madre. Y ambos sueños entonces revelaban ese liderazgo, hermanos, que Dios le iba a dar a José. Pero en ese momento no sabían si eran sueños de grandeza de parte de José o si realmente eran sueños proféticos. La familia no sabía, Jacob no sabía. Siempre en nuestra juventud, hermanos, somos inmaduros e imprudentes. Y como José entonces no supo tratar con sabiduría la relación con sus hermanos, entonces se fue complicando la situación por ese favoritismo de Jacob. Y así pasa. ¿Cuántos de nosotros fuimos inmaduros, fuimos imprudentes en nuestra juventud? Incluso no solamente en nuestra juventud, sino todavía a veces damos muestras de inmadurez. ¿Con qué? Con nuestra conducta. ¿Somos inmaduros o ya somos muy maduros y nuestra conducta es intachable? Nos enojamos de todo, nos volvemos huraños, intolerantes, cualquier palabrita ya está así, y lo expresa.
se vuelve, como dicen el Grinch, se vuelve enojón. Qué triste, hermanos. Pídale al Señor que tenga usted una vejez hermosa, que tenga siempre una sonrisa. Porque ¿sabe qué? Esas personas lo enamoran a uno. A mí me enamora ver a una viejecita que siempre está con una sonrisa y habla siempre palabras de bondad. A un señor que ya está bien grande, pero siempre tiene una sonrisa y está de buenas. Hermanos, pidámosle al Señor que seamos así. Así como mi hermana santa. ¿Es usted una santa? Ahora, no crea que por mucho que mi hermana se llama santa, es perfecta. No es perfecta. Tiene sus errorcitos y sus hijas lo saben. Pero ¿sabe qué, hermana? El Señor trata con usted y siempre le da a usted la respuesta. Y hace que su corazón se le redarguya y está usted con el Señor. Señor, perdóname. Porque así es mi hermana. Tiene un corazón para Dios que no quiere fallarle. Ella estuviera aquí todo el tiempo haciendo el aseo siempre, en la casa de Dios. Pero ya cumplió su tiempo. Ahora la están cuidando. Pero pídale al Señor entonces, hermanos, que usted llegue a una edad en la cual no se vuelva huraño. Que no se vuelvan los viejitos que no quieren ni hablar. Hay personas que mejor uno le da la vuelta. Ay, no, se va a enojar. Esos viejitos gritones. Viejitos así que están siempre de malas. Qué feo, ¿no, hermanos? Pídale al Señor que le dé una buena vejez, riendo. Yo no sé cómo voy a hacer, yo espero que siempre me esté riendo, porque siempre les ando contando chistes a mis hijos. Hago de todo un chiste, pero no crea, también tengo mi carácter, como le digo, igual, me enojo. Pero llegará un momento en que el Señor nos transforme y ya no seamos tan inmaduros. ¿En qué? En nuestra conducta. Bueno, seguimos, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacía Jacob? Pues que enviaba a José a supervisar a sus hermanos. Génesis 37, 12 al 14. Ahí vamos, hermanos. ¿Me está poniendo atención? ¿O está bien bueno el sueño, hermanos? Sígale usted, hermano, está bien rico el sueño. Estoy un sueñazo que tengo aquí. Espero que no, hermanos, ¿eh? Bueno, despabilese. Muy bien, dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Quién lo envió? ¿Quién? Jacob, que es Israel. Digo, para que no se pierda, la verdad, digo Israel. Jacob es Israel. Entonces, José fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Entonces, él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque esto implicaba el rechazo de sus hermanos y el sufrimiento causado por ellos. Y dice aquí que llegó a Siquem. Siquem significa hombro y alude al madero puesto sobre los hombros de Cristo. Son los comentarios que encontré. Tiene mucha relación, hermanos. En la búsqueda de sus hermanos, los israelitas, en la misión de Shalom. ¿Qué significa Shalom? ¿Qué significa? Shalom significa la paz de Dios. En esa misión que su padre Israel le había dado de ir y de buscar la paz, tuvo que ir a Siquem, tuvo que morir en el madero Jesús. Luego, cuando José llegó a donde se supone que estaban sus hermanos, ¿qué dice la palabra? Que no los encontró. Entonces se siguió hacia el norte buscándolos. Versículo 15.
Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de ellos, fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Los hermanos entonces, ¿qué pasó? Que lo vieron llegar de lejos. No se alegraron, sino todo lo contrario. Dijeron, mira, aquí viene Josecito, ahí viene Pepito. Vamos a ver cómo nos deshacemos de él. Dice entonces que José buscó a sus hermanos y le dijo a este señor que lo encontró, ¿qué andas haciendo por aquí? Busco a mis hermanos. Y ¿sabe una cosa? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15:24 dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces José fue a buscar a sus hermanos y los encontró. Después de haber estado en Siquem, que representa la muerte y resurrección, Jesús fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Nosotros, hermanos, somos el resultado de esa búsqueda. Amén. Nos encontró. Yo me emociono y digo, gloria a Dios, y nadie dice amén. Nos encontró, hermanos. ¿Dónde estaríamos usted y yo sin Cristo? Dígame. Perdidos. Pero bueno, versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Claro, en tono de burla, ¿verdad? Viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Fíjense, ellos se burlaban de sus sueños. Vamos a ver si es cierto que se cumplen. Vamos a matarlo, vamos a echarle una cisterna. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Fíjese, y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén estaba pensando en su padre y cómo le iba a afectar la muerte de su hijo favorito. Podemos pensar entonces que Rubén quería volver a ganar el favor de su padre, limpiar su imagen de lo que había pasado. Entonces decidió seguirle la corriente a sus hermanos, pero luego quiso liberar a José. Versículo 23 al 25. Cuando José llegó, ¿qué pasó? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Fíjese, ya el favor de Dios estaba con la mano de Dios estaba con José. Lo hubiera podido echar y mire, si estaba llena se hubiera ahogado, ¿no? Pero no, estaba vacía. Y fíjense lo que hicieron después de hacer este acto para matarlo. Fíjense lo que hicieron. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. He aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces, ¿qué hicieron primero? Le quitaron la túnica de colores.
¿Qué representa la túnica? Ya lo dijimos, realeza, autoridad. No le reconocían como el jefe que el Padre había puesto sobre ellos. Entonces, esta similitud de que no le reconocían también la tuvo Jesús con sus hermanos. No le reconocían la autoridad que tenía del Padre. Mateo 21-23 dice, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaban mientras enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Hermano amado, a cada creyente, a cada uno de nosotros, se nos ha dado esa seguridad especial del favor de nuestro Padre. Amén. Yo tengo esa seguridad que yo estoy bien con el Señor, que estoy seguro que nada me va a faltar porque Él es mi pastor, ¿verdad? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer porque Él está conmigo. Yo tengo esa seguridad. Le pregunto a usted, ¿usted tiene esa seguridad del Padre? ¿Que no le va a faltar nada? Yo espero que así sea, hermanos, porque cuando nosotros confiamos en Él, el Señor cumple su promesa y no nos deja. Y le tomaron y le echaron, dice, en la cisterna. La cisterna o el pozo que era, ¿sabe que simboliza la muerte? Simboliza una tumba, el abismo. Dice Salmo 33, me levantaste de la tumba, oh Señor. Otra versión dice, me levantaste del Seol. Me libraste de caer en la fosa de la muerte. En este versículo aparece la misma palabra hebrea, bor. 2 veces aparece la palabra pozo en la historia de José. Aquí vamos a ver en Génesis en el 41:14, donde se tradujo como cárcel o calabozo. Y ese fue el primero en la tierra de Israel y el segundo en la tierra de Egipto. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? Que los hermanos siguieron el plan B. Estaba ahí, no se había muerto y lo tiraron entonces vivo a ese pozo. Pero mientras comían, porque se pusieron a comer, después de atreverse a hacer eso, hermanos, imagínense matar a su hermano y a ponerse a comer, no les importó. Bueno, Judá, a otros hermanos, se le ocurrió el plan C. Primero dijeron, matémosle y lo echamos en una cisterna. Y dijo Rubén, no se manchen las manos de sangre. Vamos a venderlo con unos mercaderes. Eso fue lo que dijo Judá. Génesis 37, vamos en el 25. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Ya lo repetí, perdón. 25 y se sentaron a 26, perdón. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Bueno, esto de que se sentaron a comer, la pregunta es, ¿estaban cerca o lejos? ¿Estaban cerca o lejos de donde lo habían echado? Bueno, los comentaristas judíos dicen que regresaron donde estaban sus rebaños en Dotán para comer. O sea que quedaba en las colinas y la cisterna estaba en el desierto. O sea que sí había una cierta distancia, ¿verdad? Por eso pudieron ver a la caravana que venía. Y esta caravana de ismaelitas estaba viajando a Galaad. Hoy es Jordania. En camino a Egipto, ahí en Jordania se hizo esta historia. Versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas, ¿por cuánto? 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Los madianitas se adelantaron a los hermanos de José, entonces, y ellos sacaron al joven del pozo y lo vendieron.
Porque aquí dice que los madianitas sacaron ellos a José del pozo, se adelantaron los hermanos y lo vendieron a los ismaelitas. O sea, se los vendieron a los madianitas y luego se los vendieron a los ismaelitas que pasaban por allí en ese momento. Los madianitas eran diferentes de los ismaelitas. Los madianitas eran comerciantes locales y los ismaelitas eran comerciantes itinerantes. ¿Qué quiere decir? Pues que iban de un lugar a otro. 29, versículo 29. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Fíjese, y se rasgó los vestidos y volvió a los hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? ¿Por qué? Pues porque era el mayor, tenía esa responsabilidad. Pastor, quisiera hacer una coincidencia, una odiosidencia, porque la idea de vender a José se llamaba Judá, y a Cristo lo vendió Judas. Es una precisión en la escritura maravillosa, Sí. Extraordinaria, para la gloria de Dios, hermano. Sí, sigue teniendo esa relación, así es, hermanos. Gracias. José fue vendido por sus hermanos y en este caso Jesús fue vendido por Judas, que lo traicionó. Fíjese lo que pasó entonces, que lo vendieron por ¿cuántas monedas? 20 piezas de plata. Fíjese lo que dice en Levítico 27:5. ¿Cuánto valía un joven en ese tiempo? ¿Cuánto valía su redención? O sea, de ser esclavo y ser libre. Dice, y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 siclos. Ese era el precio de redención de un joven de 20 años, hasta 20 años. ¿Cuántos años tenía José? 17. Bueno, entonces vinieron los madianitas, le ganaron a sus hermanos, en este caso a Rubén, y cuando llegó, sorpresa, ya no estaba José en la cisterna, y dijo, ¿qué voy a hacer? Y la costumbre judía era entonces, ¿qué era? Rasgarse sus vestidos, ¿verdad? En señal de duelo. Se preocuparon entonces por la reacción que tendría su papá. Rubén dijo, ¿qué voy a hacer? Podrían haberle dicho la verdad y seguramente el padre iría a rescatar, a redimir a su hijo. Pero, ¿qué pasó? Que los hermanos decidieron inventar una historia porque ya no querían ver más a José. Entonces se inventaron una explicación. Versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. En otra versión dice que batieron, o sea, tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Recuerdan que Jacob fue engañado con una piel de un macho cabrío? Fue engañado ¿por quién? Jacob engañó a su padre usando una piel y tomó el lugar de Saúl. Para cuando se acercó para la bendición, tocó esa piel y dijo, eres tú, Esaú, porque dicen que Esaú era velludo, ¿no? Entonces, Jacob ya había engañado a su padre. Ahora, Jacob es engañado por sus hijos. De la misma manera, fíjese, de la misma manera la muerte de Jesús fue una muerte sustituta, un macho cabrío. Es el animal que Dios escogió para todos los sacrificios por el pecado. Jacob reconoció la túnica y creyó que su hijo estaba entonces muerto. ¿Y qué pasó? Pues cayó en una tristeza profunda.
Y ¿sabe qué? A partir de ese momento, Jacob ya no pudo ser el mismo. Ya estamos terminando, hermanos, Versículo 34, yo espero que me siga poniendo atención. Dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta la tumba, hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Los hijos tenían la medicina para quitarle ese dolor a su padre. ¿Cuál era? Pues decirle la verdad, tu hijo vive. Pero no quisieron. ¿Por qué? Porque ya había un plan de Dios, hermanos. Aún sobre los planes de nuestros enemigos, los planes malévolos de la humanidad y todo lo que estamos viviendo de ideología de género y todos estos planes, hermanos, está la soberanía de Dios. Amén. Y eso no lo pueden cambiar los hombres. El Señor permitió, entre comillas, que se salieran con la suya. Al parecer, así parecía, ¿verdad? Porque detrás de toda esta tragedia, el Señor estaba preparando un gran plan de salvación. Ahora yo le hago la pregunta, ¿usted se ha preguntado que en medio de su problema, en medio de su tragedia, Dios ya está obrando y tiene un propósito que cumplir en usted? ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos. Mientras los hermanos pensaban que se había cumplido su sueño de deshacerse de José, en realidad su sueño empezaba a tomar forma. Y era el sueño que José había tenido. Amén. Dios llevó entonces José a Egipto como esclavo para luego convertirlo en un líder de esa nación y también llevó a la familia completa de Jacob, pero para esto iban a pasar muchos años y José tenía que ser preparado y pulido para esa gran tarea. Cuando el Señor tiene un plan y un propósito que cumplir en nosotros, usted debe de ser pulido. Usted debe de ser tratado por Dios. Ya hemos dicho quizás ejemplo del escultor. Una piedra grande tiene que ser cincelada para dejar una escultura hermosa. Así nuestra vida, hermanos, tiene que ser a veces labrada. Tiene que ser a veces, hermanos, que nos toque. Que cada cincelazo a veces duele, pero es para nuestro bien, para dejar una obra de arte. Por eso, hermanos, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Decir, Señor, estos tiempos en que estamos viviendo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hacer más para consagrarme más, para buscarte más y no estar dormido en nuestros qué? Esa es la frase, ¿verdad? Dormido en sus laureles. Por eso a veces no pasa nada y la vida sigue igual para usted, porque usted está dormido en sus bancas, en nuestros laureles. No basta con venir cada 8 días y decir, yo ya fui a la iglesia, ya cumplí. No basta venir y echarse un sueñito bien rico cuando el hermano Javier predica. No basta eso. Por eso usted está igual. Por eso no crece espiritualmente. Por eso no crece en todas las áreas. Por eso no hay bendición en algunas cosas. Por eso no llega esta otra bendición que usted espera y le pide. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o al revés, si mis palabras permanecen en vosotros y ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y os será hecho.
Es una promesa, hermanos. A ver si ahorita lo ponen ahí en este texto hermoso. Si permanecemos en Él, hermanos, vamos a tener esas bendiciones y vamos a crecer. Porque mi deseo no es el de usted, mi meta es crecer más y más y más. Yo quiero más de Cristo, yo quiero conocerlo más porque quiero sus bendiciones. Y aunque se oiga muy convenenciero de mi parte, yo sé que el Señor me las da. Y sí, a veces somos convenencieros. Pues hermanos, pues que seamos convenencieros, porque eso nos conviene. A mí me conviene estar con el Señor. ¿Sí se encontró la cita? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero no piense que así lo va a obtener. No piense que con solamente cumplir y venir y echarse un sueñito bien rico, van a pasar cosas. Hermano, Dios nos está llamando, que son tiempos difíciles, que tenemos que estar atentos, como las viudas, con nuestro aceite, que no falte en nuestra casa. ¿Que hay conexión? Conéctese a escuchar la palabra. ¿Hay conexión para orar? Conéctese a orar, pero hágalo, hermano. ¿Sabe? El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, muy cerca. Lo que oímos en el aniversario, decía el pastor, posiblemente seamos la última generación porque Cristo viene. Ya no va a haber tiempo, hermanos. Cristo viene. ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos? Dice, bueno, yo ya me voy a morir, no sé qué va a pasar con ellos. Hermano, es tiempo de que usted clame por sus hijos y que usted siga el ejemplo para sus hijos, de que usted reciba las bendiciones y sus hijos también. Yo espero en esta vida que el Señor me bendiga, hermanos. Nuestros sueños se hacen realidad. Mi esposa y yo tenemos sueños de viajar, de tener, de bendecir, de trabajar en la obra, de predicar, de aprender más. Y a veces estamos viendo libros, mira, ya viste este libro, mira lo que dice aquí. Ay, hermoso, y mi esposa me comenta, leí esto, mira, y me lo manda y veo, y digo, qué hermoso. Y nos cultivamos ambos y queremos las bendiciones de Dios. Yo le hago esa pregunta, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta en esta tierra? ¿Cuál es su meta en su familia? ¿Trabajar? ¿Levantarse? ¿Rutina? ¿Trabajo? ¿Regresar? ¿Hacer? ¿Dormirse? ¿Levantarse otra vez? Hermanos, Dios nos ha dado promesas y se cumplen las promesas en Él cuando nosotros permanecemos en Él, estamos tomados de su mano, tenemos comunión unos con otros, como hoy en la Santa Cena recordamos su muerte hasta que Él venga. Dios quiere cumplir en nosotros un propósito y nosotros tenemos que buscar también que Dios nos bendiga. Termina este capítulo, ya estamos terminando. ¿Qué va a pasar entonces, hermanos? Se va a desarrollar una historia muy hermosa. Lea ya el 38 en esta semana, vuelva a leer el 37 y luego el 38. Egipto, dice la historia, que era un reino grande y próspero. Por lo menos por 1000 años antes de que José llegara a ese lugar, los egipcios eran ricos y tenían enormes recursos naturales. José fue despojado de su libertad, pero no de su carácter. Incluso en medio de todo lo que José pasó, Dios no se apartó de José. Y en cierto modo, la historia va a empeorar. La historia de José va a empeorar. Y cuando lo hace, Dios todavía va a estar con José. Dios está trabajando no solo para el mismo José, sino también para los propósitos, para su familia y la descendencia que iba a dejar. Así que, amados hermanos, podemos dar gracias por su gran plan. ¿Cuántos dicen amén? Así como con José, Dios tuvo un plan y un propósito que cumplir,
así también con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Dios ya tiene un plan y un propósito que cumplir, y ¿sabe qué? Lo cumplirá. Y la iglesia podemos decir, amén. Dios tiene un propósito. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, si he sido de esta forma, si no he sido sabio, si no he sido consistente, si he estado en altas y bajas en tu camino, si a veces estoy pues bien ferviente en la oración, pero a veces ni siquiera oro, Señor, cambia mi vida. Y hoy es tiempo de decirle como ese canto, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. No es fácil cantar ese canto, aunque a usted le parezca bien, está bien bonito, pero el decirle, quebrántame, transfórmame, tiene consecuencias de bien, porque el Señor siempre va a tener pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Sus pensamientos están por encima de los nuestros. Hoy es el día en que podemos decirle, Señor, si es necesario, quebrántame. Yo le invito a este altar hermoso que está aquí, este altar donde las oraciones son oídas, donde de rodillas le decimos, Señor, aquí está mi vida, yo quiero esa bendición. Aquí está el altar, hermanos. Quien guste pasar a orar y decirle, Señor, quebrántame, quebranta mi vida.